Buenos días, mis queridos niños y niñas. Vamos a continuar con las clases virtuales. Me alegra de que estén mandando los videos, ¿sí? Y les veo que bien leen. Ya saben, la lectura me hacen grande. No dejen de leer, lean todos los días, escriban todos los días y verán que vamos a aprender. Estamos avanzando. Yo les felicito y les mando un aplauso y un abrazo cariñoso a todos los que están cumpliendo las tareas con responsabilidad junto a los papitos, ¿ya? Vamos a tratar el tema hoy en el área de ciencias naturales y les voy a recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior nosotros vimos sobre la materia inerte y los seres vivos, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando nosotros caminamos por la naturaleza, por un parque, por una avenida, por una calle, por una plaza, ¿qué nomás vemos? A ver, pensemos. Vemos sillas, vemos bancas, vemos mesas, vemos árboles, vemos perros, gatos, palomas, ¿no es cierto? Vemos aves, loros, pero también vemos personas, y las personas son niños, son bebés, son mamás, son señoritas, son señores, son jóvenes, son niños, son adultos, son ancianitos. Vemos los buses, los edificios. Vamos a la casa, vemos las cucharas, las tazas, los platos, las jarras, las butacas, las camas, las cobijas, ¿no es cierto? Todo eso vemos. Es decir, estamos rodeados de toda una situación que nos ofrece la naturaleza. Pero entre eso hay seres que tienen vida y hay otros que no tienen vida, ¿cierto? ¿Y por qué tienen vida? Porque cumplimos algunas funciones, ¿sí? Una función de la nutrición. ¿Qué es eso, la función de la nutrición? Es que nos permite obtener de los alimentos, ¿sí? Del agua, del aire, etcétera, las sustancias que los seres vivos necesitan para vivir. Las plantas necesitan agua, claro. Nosotros necesitamos agua. Si no, ¿cómo nos alimentamos? ¿Con qué hacemos el capsito, el jugo, la sopa, el arroz? Para todo necesitamos el agua. ¿Con qué nos saciamos? ¿Con qué calmamos nuestra sed? ¿Cierto? Necesitamos el agua. Las plantas necesitan agua, claro, porque si no tuvieran agua, no viven, se secan, se mueren. Entonces, necesitan abono, necesitan alimentos. Nosotros también necesitamos. Y los animales igual. Si no les damos agüita al perro, se muere. Si no le damos alimento al perrito o al gato, al caballo, no le damos el alimento, se muere. Entonces los seres vivos necesitamos de la nutrición, ¿sí? Y cuando están adultos necesitamos de la reproducción, porque eso hace posible el nacimiento de un nuevo ser vivo de la misma especie. Es decir, la planta crece, da su fruto, sembramos el fruto, sale una nueva planta. El animalito se relaciona con otro animal de la misma especie, es decir, un perro con una perra, un gato con una gata, un caballo con una yegua, un toro con una vaca, ¿cierto? Un gallo con una gallina, y reproduce y nace un nuevo ser, ¿no es cierto? Y siendo seres vivos respondemos a los estímulos que nos da la naturaleza. Si escuchamos un cohete, ¡pum!, ¡pam!, nos asustamos, ¿sí? Si alguien nos pincha, sentimos, ¿no es cierto? Si nos hace frío, corremos a ponernos una chompita, como ahora está haciendo frío. Pero si nos hace calor, nos sacamos la chompa, tomamos algo para calmar la sed, algo refrescante, ¿no es cierto? Entonces respondemos porque tenemos vida, ¿sí? Si nos falta el aire, nos tapamos, nos morimos. Por eso las personas cuando no saben nadar, se meten a una piscina, no pueden respirar, respiran el agua y se mueren ahogados, ¿cierto? Si a una plantita nosotros le tapamos con una funda para que no tenga aire, se va a morir, ¿cierto? Si a un perrito le tapamos con una funda y no le dejamos respirar, el perrito también se muere. Entonces necesitamos algo indispensable para vivir, ¿no es cierto? Si nos cortamos una mano, nos quejamos, nos sale sangre. Si le cortamos a una planta, se muere la planta, ya no crece. Si a un animalito le cortamos la cabeza, ¿qué pasa? Se muere, ¿cierto?
Pero si nosotros a una silla le cortamos la pata, ¿se morirá? No. Si cogemos un plato, chilín, rompemos, ¿se morirá el plato? No, no es cierto. Una jarra, no. Si la cama le cortamos, no. Si una cobija le cortamos con una tijera, no pasa nada. Entonces, ¿por qué eso? No pasa nada porque ellos son seres inertes, no tienen vida, pero son parte de la naturaleza porque la naturaleza nos ha dado. Para hacer una silla necesitamos madera, para hacer una colcha necesitamos lana, necesitamos algodón, ¿no es cierto? Para hacer un plato necesitamos la cerámica que sale de la tierra. Entonces, la misma naturaleza nos ofrece, ¿sí?, estos seres inertes que nos permite vivir a los seres vivos, ¿ya? Las plantas, los animales y el hombre son seres bióticos. Bióticos se llaman a los que tienen vida, ¿sí? Pensemos por un momento en un árbol y en una montaña. Aunque ambos forman parte de la naturaleza y son muy importantes, el árbol puede alimentarse y dar un fruto, como les dije, pero la montaña no, ¿cierto? Los seres vivos tenemos en común que podemos realizar funciones, yo les decía, de la nutrición, de la relación, de la reproducción, ¿sí? Ya. Ahora, en el mundo en donde nosotros vivimos, es decir, en la naturaleza, la existencia de las plantas, animales y personas se da gracias a que existen alimentos, digamos, elementos abióticos. Estos no tienen vida, pero son indispensables para que otros seres puedan vivir. Yo les decía, el suelo, la tierra, es indispensable. Sino donde construimos nuestras casas, donde sembramos nuestras plantas, ¿sí? El aire, el agua, es algo indispensable, ¿ya? Pero ahora vamos a ver nosotros que así como vimos de los seres vivos, de los seres inertes, ¿sí?, vamos a ver cuál es el ciclo de vida que tienen, en este caso, los seres vivos. Pero vamos también a enumerar aquí que antes de decirles cuál es el ciclo, tanto los seres vivos y los seres abióticos, que no tienen vida, o seres inertes, están estrechamente relacionados. O sea, no pueden separarse. Porque se separan, no habría vida en cambio, ¿sí? Les dije del suelo, las plantas crecen gracias a que hay suelo, ¿sí? Gracias a que hay elementos naturales como el agua, gracias que hay elementos abióticos que no tienen vida, pero que nos dan, por ejemplo, el sol que nos da calor para que maduren los frutos, para que exista temperatura en la tierra y podamos vivir los seres vivos. Entonces, no podemos separarnos. Y por eso los seres vivos, entonces, cumplimos un ciclo vital. ¿Cuál es este ciclo vital? Que todos los seres vivos, ¿sí?, atravesamos por algunas etapas que se repiten tanto en las plantas, cuanto en los animales, cuanto el hombre, ¿no es cierto? Primerito, nacemos. ¿De dónde vine yo? De un nacimiento que mi mamá me dio. Luego mi mamá me cuidó, yo crecí. Llegué a ser adulto, me enamoré y reproduje, tengo hijos. Pero ya estoy camino hacia qué, y además de ser adulto, hacia la vejez. Y cuando cumpla mi meta, me moriré, ¿no es cierto? De igual manera, entonces sucede con todos los seres vivos, ¿ya? Sucede con las plantas. Vean ustedes, les voy a poner un ejemplito y conversarán con el papá. ¿Cómo nace el choclo? ¿Cómo nace el maíz? ¿No es cierto? Labran la tierra, el suelo, le preparan, le riegan y van poniendo un granito de maíz. Este granito sale una planta chiquita, va creciendo, creciendo, después aparece una florcita y de ahí de la florcita sale ¿qué? El fruto, sale el choclo. El papá coge el choclo, que es el fruto, ¿sí?,
y la plantita se seca y se muere, ¿cierto? Lo mismo sucede con los animalitos. Los animalitos nacen, cachorritos, crecen, se enamoran con otro animalito de la misma especie, llegan a ser viejitos y se mueren. O si no, se mueren por cualquier otra situación, porque hay seres vivos que no cumplen sus etapas. Muchos se mueren de niños, otros de jóvenes, hay otros que se mueren de adultos y hay otros que cumplen todo el ciclo de vida, ¿no es cierto? Hay algunos animales como las moscas, por ejemplo, que viven solo 4 días. Ese es el ciclo de vida de las moscas. 4 días. Nacen, crecen, se reproducen y plum, se mueren al cuarto día. Hay otras, en cambio, que viven un mes. Poquito tiempo, pero para esa especie es hartísimo. ¿Cierto? ¿Sí? Pero todos los seres vivos cumplen este ciclo que es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no es cierto? Ya. Decía, algunos seres vivos no cumplen sus etapas porque se mueren. A ver, ustedes niños, ¿en qué etapa se encontrarán? Ah, en la etapa del crecimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya cumplieron la primera etapa. ¿Cuál era la primera etapa? De nacer. Y nacieron. Cuando nacieron, ¿qué pasó? Nacimos tan chiquititos que necesitamos toda la atención de la mamá, de un adulto, ¿sí? Y vamos cambiando durante nuestra vida. Pasamos por distintas etapas. De niñitos, la mamá me alimenta primerito con su seno, con su pecho, luego me da tetita, comienza a darme papilla, me cambia, me baña, me cuida, ¿sí? Me pide que haga unos pinitos, me enseña a andar, a caminar, y yo ya voy creciendo. Crezco y ya me voy a la escuela, y en la escuela, ¿qué hago ya siendo niña o niño? ¿Sí? Ya hablo, ya me comunico con el resto, ya puedo jugar, juego con el resto, ¿no es cierto? Ya comienzo a leer, a escribir, porque comienzo a aprender, ¿sí? Y hago algunas cosas más, como cantar, como bailar, jugar, saltar, correr, ¿no es cierto? Ya puedo también pensar, ya puedo leer y ya puedo a lo mejor escribir siendo niño, ¿ya? ¿Ya? Pero voy creciendo, salgo de la escuela, ¿a dónde me voy? Al colegio, dicen ustedes. Entonces ya estoy joven en el colegio, ¿sí? Ya en el colegio a lo mejor estudio más, aprendo, o el papá dice, a lo mejor tienes que irte a aprender un oficio, me hago carpintero, me hago sastre, me hago agricultor, me hago albañil, lo que sea. Pero eso hago cuando estando joven, ¿no es cierto? O estudio, que es lo mejor, para hacerme un profesional, para llegar a ser médico, para ser arquitecto, ingeniero, lo que usted desee, bombero, policía, futbolista, lo que sea. Pero ya voy creciendo siendo joven, voy inclinándome hacia una profesión, ¿no es cierto? Llego a ser adulto. ¿Y qué pasa? Estando adulto. Y a lo mejor ya estoy trabajando, ¿sí? Y ya me enamoro. Y enamorándome quiero formar una familia. Entonces busco mi pareja, me caso y viene la reproducción. Pero tiene que venir con el amor, el respeto, la consideración y el aprecio entre los dos para poder procrear. Y nace un nuevo ser que es un niño, que se transforma en hijo de esa pareja, ¿no es cierto? Ya, nuevamente, miren cómo comienza el ciclo, ¿sí? Y ya cuando llegamos a ser ancianitos, ¿sí? O anciana, ¿qué hace? A lo mejor ya no puede caminar mucho, ya no puede leer porque la vista se va terminando, ya no puede escuchar bien, a veces incluso el habla ya es menos apagada, más apagada, perdón, no se escucha mucho, ¿sí? Tiene problemas con las manitos, con los pies, no puede pararse. Sin embargo, disfruta de su tiempo, ¿sí? Juega con los nietos, visita a los hijos, y así hacen los adultos, ¿sí? Y también recibe sus atenciones, porque hay ancianitos que a lo mejor eh, ya no pueden hacer, entonces, ¿quiénes estamos para atender? Los hijos, los nietos.
Pero hay algunos ancianitos que son botados solitos y pasan solitos, tristes, ¿no es cierto? Entonces, no debe ser así, tenemos que ayudarles nosotros a que ellos también cumplan su ciclo de vida, pero dentro de un marco de cariño y de respeto hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo va pasando, ¿no es cierto? Y cómo vamos pasando nosotros en las etapas de nuestra vida. Vamos a completar un cuadrito, ¿sí? Y yo tengo en un cuadrito, ¿se acuerdan? Una relación directa que debe haber con elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Yo acá tengo oraciones y tengo elementos. Yo tengo en el 1 que dice niño, joven, anciano. Les voy a mostrar porque eso vamos a realizar. Si ven, niño, joven, anciano, 8 años, 7 meses, 27 años. Y ahí tengo que completar en la línea. Dice, Ana es una bebé. Para que sea una bebé, ¿qué tiene que tener? 6 meses, ¿no es cierto? En Ana tiene 6 meses y es una bebé. Abajo dice, Juan es un adulto. Para que sea adulto, ¿cuántos años tiene que tener? ¿Sí? ¿Cuántos años? Ah, está el último, dice. Juan tiene 20 años y es un adulto, ¿sí? Olga tiene 8 años y es una niña, ¿sí? ¿Qué más dice? Marta tiene 18 años y es una joven, ¿no es cierto? Pablo tiene 7 años y es un niño, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la otra dice, Oscar tiene 80 años y es ¿qué será? Un anciano. ¿Por qué tiene 80 años y a las personas que tienen más de 60 años o 70 años ya se les considera ancianos o también se los dice de la tercera edad, ¿ya? Bien, vamos a ver también en la siguiente página, dice, mientras tanto, en el mundo, ¿qué es lo que pasa en el mundo nuestro? En el mundo alrededor, en otras naciones. Vamos a ir observando el ciclo de vida de 3 seres vivos distintos, de una persona, de una planta de olivo y de un perro labrador. El niño está de 1 año, a los 15 años está joven o adolescente, a los 30 años es adulto y a los 80 años es un anciano. En cambio, con el árbol de olivo, 1 año, pequeñito, recién sembrado, a los 30 años es un árbol a lo mejor joven, a los 250 años es un árbol adulto. Imagínense, 250 años y a los 1000 años el árbol es un anciano, es decir, ha vivido 1000 años esta planta de olivo. Figúrense ustedes, ¿cuánto puede vivir un árbol, una planta, ¿no es cierto? Ya. En cambio, en los perritos, ¿qué pasa? Perrito llega 1 semana, es un bebecito, es un cachorrito, no abre los ojos, se alimenta del pecho de la mamá también, ¿sí? Ustedes han visto, la mamá tiene unas tetitas en la panza y con eso les alimenta. Luego ya cuando está de poquitos meses, ya come solito, ¿sí? De año ya es un perro jovencito, ¿sí? De 4 años ya es un perro adulto, ya bien parado, ¿no es cierto? Pero llega a los 16 años y el perro es un perrito anciano, o sea, vive solo 16 años, figúrense. Ya no puede ver, ya los dientecitos se le caen y finalmente muere, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer un comentario de cuál de estos seres vivos tiene un ciclo de vida más largo y va a escribir el nombre de un animal y una planta con un ciclo vital más corto, ¿sí? Que el de un labrador. Vamos, averigüemos, pensemos, conversemos con los papitos, con las mamitas y escribimos, ¿ya? Clasifica en plantas y animales los seres vivos que se nombran en este texto.
O sea, ya hay un texto para el cual yo voy a leer para poder clasificar. En un día de paseo, Ana admiró la belleza del lago con sus... No le puedo ver. Dice con sus nenúfares flotando y junto a la orilla, juncos y un enorme sauce. Las ranas saltaban de nenúfar en nenúfar, intentando cazar mosquitos para comérselos, y las libélulas volaban muy cerca del agua. En que hablo de plantas y hablo de animales, y ustedes clasifican cuáles son los seres vivos, ¿entendido? Y voy a dialogar sobre las características que piensas que te hacen diferente del resto de animales. Registra en una lista tus conclusiones. Porque yo no soy igual, siendo un ser vivo, porque no soy igual a un animal. ¿Y por qué no soy igual a una planta? ¿Qué diferencias tengo yo? O sea, ¿qué me hace diferente al animal? ¿Y qué me hace diferente a la planta? Les doy una pista. ¿Las plantas pensarán? No. ¿Las plantas hablarán? No. ¿Los animales hablan? No. ¿Los animales piensan? No. Los animales miran, sí miran. Escuchan, sí escuchan. ¿La planta mira? No. ¿La planta escucha? No. Entonces, pongamos esas características y hagamos nuestro trabajito, ¿ya? Bien. Pero también vamos a ver que las personas tenemos características físicas. Nos diferenciamos los unos de los otros por nuestras características físicas. Por ejemplo, el color del pelo que yo tengo no es igual al de ustedes, o el de los ojos es diferente, ¿ya? Puedo tener pelo corto, pelo largo, liso, rizado, ¿sí? Nuestra estatura y peso, por ejemplo, puede ser más pequeño que el papá de ustedes, ¿cierto? ¿Ya? Vamos comparando. El peso puede ser más gordo que otro señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas son las características físicas que yo como persona, como ser vivo, tengo, ¿ya? Entonces, vamos a observar a estos niños en esta laminita y vamos a ver cuáles son las características que tiene, ¿ya? En este caso, mide uno 119, el otro 121. Laura es una niña, sus ojos son cafés, etcétera, etcétera. Vamos leyendo. Y abajo dice, describe y pega tu fotografía en el recuadro. Entonces vamos a ver cómo me llamo, cuánto mido, ¿sí? Cómo es mi cabello, los ojos, ¿sí? Cómo es, cuánto peso, ¿sí? Todas las características que yo tenga, ¿ya? Y escribimos. ¿Entendido? Muy bien. Porque somos un ser vivo que nos diferenciamos de otro ser vivo porque tenemos características físicas. Yo no puedo ser igual a otra persona porque a lo mejor tengo el pelo negro, el otro tiene pelo suco, tengo ojos cafés, el otro tiene ojos verdes, ¿sí? Soy de estatura pequeña, el otro es de estatura alta, yo soy gordo, el otro es flaco, y así por el estilo vamos a ir viendo las características que tenemos cada uno de nosotros. Y escribimos. Así es que muchas gracias por la atención de esta clase. Espero que lean las láminas que voy a mandar y van a comprender mejor, ¿ya? Y vamos a hacer el trabajo. Gracias.